La vieja tranquera rechinó cuando Clara se detuvo frente a ella, la maleta de cuero pesándole en la mano derecha, los pies hinchados dentro de los botines gastados. El sol se metía detrás de los cerros y teñía todo de naranja y oro, como si el cielo estuviera en llamas. Del otro lado de la cerca, un hombre de hombros anchos y mirada vacía sostenía a un bebé que no paraba de llorar. A su lado, aferrada a la pierna de su padre, una niña de unos 5 años miraba a Clara con esos ojos grandes y desconfiados, de quien ya aprendió demasiado pronto que el mundo quita más de lo que da. Clara se tragó la vergüenza, se tragó el orgullo, y dijo las palabras que cambiarían el destino de todos allí. «Solo pido un rincón para pasar la noche, señor». El viudo la miró como quien mira un problema más. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía, mi gente, es que aquella noche nunca terminaría de verdad. Si crees que Dios pone a la persona correcta en nuestro camino justo en el momento en que más la necesitamos, deja tu like ahora, suscríbete aquí al canal Relatos del Rancho y activa la campanita para recibir historias que apapachan el corazón. Y cuéntame en los comentarios de qué parte de México estás escuchando esta historia. Empezamos. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de la Sierra de México, historias como esta eran comunes. El camino de terracería cortaba el valle como una cicatriz rojiza entre cerros cubiertos de monte. Clara caminaba desde media mañana cuando el arriero que le había dado un aventón le dijo que ya no seguía en esa dirección y la dejó en la encrucijada con un gesto del sombrero y una bendición entre dientes. Tenía 23 años, una maleta con 2 cambios de ropa, el rosario de su mamá enredado en la muñeca y el tipo de hambre que ya había pasado del dolor para convertirse en un vacío sordo en el estómago. La última vez que había comido de verdad había sido hacía 2 días. Un plato de masa de maíz cocida que una señora piadosa le ofreció a la orilla del camino, y desde entonces solo había masticado un trozo de piloncillo que guardaba en el fondo de la maleta para los momentos más difíciles. Clara no era mujer de quejarse. Había aprendido a tragarse el llanto antes de los 10 años, cuando su padre murió en un accidente en el Trapiche y su madre tuvo que hacerse cargo de todo sola con una aguja y un dedal. Creció viendo a doña Francisca coser noche adentro a la luz de un quinqué, las manos llenas de callos y los ojos cada vez más débiles, para asegurar que su hija tuviera al menos un plato de comida y un techo sobre la cabeza. Cuando su madre enfermó de una tos que nunca se le quitaba, Clara la cuidó durante casi un año, vendiendo costuras y bordados en el mercado del pueblo. Hasta que una madrugada de junio, la tos se detuvo para siempre, y el silencio que quedó fue el peor sonido que Clara había escuchado en su vida. El dueño de la casita que rentaban apareció 3 días después del entierro, con el sombrero en la mano y una falsa expresión de pena en el rostro para decirle que necesitaba la vivienda para fin de mes. Clara juntó lo que tenía, pagó lo que debía con las últimas monedas de su madre y salió por la puerta sin mirar atrás, porque sabía que si miraba iba a llorar, y llorar no resolvía nada. Intentó conseguir trabajo en 3 ranchos a lo largo de 2 semanas. En el primero, le dijeron que no necesitaban ayuda. En el segundo, el capataz la miró de una forma que le heló la sangre, y Clara se fue de allí antes de que se metiera el sol. En el tercero, la dueña de la casa la recibió bien. Le ofreció comida y dónde dormir. Pero al día siguiente la acusó de haber robado un broche de plata que había desaparecido de su tocador. Clara juró que era inocente, pero la echaron con gritos y amenazas. Supo después, por una lavandera del pueblo, que el broche había sido encontrado detrás del mueble donde se había caído solo. Pero nadie vino a pedirle disculpas. Nadie fue a buscarla para deshacer la injusticia.
Así que allí estaba ella en aquel camino de terracería al final de una tarde de agosto, sin destino, sin dinero, sin nadie en el mundo que la esperara en ningún lugar. El rancho apareció como aparecen las cosas cuando uno ya ha dejado de buscar. Una tranquera de madera oscura medio chueca de una de las bisagras. Una casa grande de adobe con la pintura descascarada. Un corral al fondo con algunas vacas y un caballo flaco pastando. No era una propiedad rica, pero era propiedad de gente trabajadora. Clara notó la huerta con árboles cargados, el chiquero con cerdos gordos, la milpa verde al lado del potrero. La tierra producía, pero la casa, incluso de lejos, tenía ese aire de abandono que no viene de la pobreza, sino de la falta de presencia femenina, de la falta de alguien que cuide los detalles que los hombres no ven. Clara aplaudió en la tranquera y esperó con el corazón acelerado, ensayando mentalmente las palabras. No iba a pedir trabajo esta vez, ya no tenía energía para escuchar otro no. Iba a pedir solo lo mínimo, un rincón cualquiera para pasar la noche, un trago de agua, y por la mañana seguiría su camino antes de que saliera el sol, sin molestar a nadie. Pero cuando la puerta de la casa se abrió y el hombre apareció en el porche, las palabras ensayadas casi se le murieron en la garganta. Era alto y corpulento, del tipo que parece haber sido moldeado por el peso del trabajo duro, con el cabello oscuro y revuelto cayéndole sobre la frente y una barba de muchos días cubriéndole el rostro. Vestía una camisa clara, manchada de leche y tierra, con tirantes que colgaban flojos de los hombros, como si hubiera renunciado a arreglarse hacía mucho tiempo. El brazo izquierdo apretado contra el pecho, con una torpeza que delataba falta de práctica. Un bebé de pocos meses se retorcía y lloraba con ese llanto fino y constante de un niño que no está siendo atendido bien. Y aferrada a la pierna derecha del hombre, casi escondida detrás de él, una niña pequeña, de cabello castaño claro y ojos enormes, observaba a Clara con una seriedad que no correspondía a su edad. El hombre bajó los escalones del porche con pasos pesados y se detuvo del otro lado de la tranquera, mirando a Clara con una expresión que mezclaba cansancio y desconfianza a partes iguales. No dijo buenas tardes, no preguntó qué quería, simplemente se quedó allí esperando, como si ya supiera que cualquier cosa que viniera de esa tranquera para adentro sería un problema más que resolver. Clara respiró hondo y habló con la voz más firme que pudo. Buenas tardes, señor. Disculpe la molestia. Vengo de viaje y ya va a anochecer. Solo pido un rincón para pasar la noche, señor. Por la mañana sigo mi camino. El viudo se quedó en silencio por un tiempo que pareció demasiado largo, sus ojos oscuros recorriendo a Clara de arriba a abajo. No con malicia, sino con esa evaluación dura de quien ya ha sido engañado y aprendió a desconfiar de todo. El bebé seguía llorando, y la niña apretaba la pierna de su padre con más fuerza, como si temiera que aquella extraña viniera a robar algo que ya habían perdido. «Esto no es una posada», dijo él finalmente, la voz ronca y seca, como de quien no ha hablado con nadie en días. Clara sintió el peso de esas 4 palabras y ya se estaba preparando para agradecer y seguir su camino cuando sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. La niña soltó la pierna de su padre, dio 2 pasos hacia la tranquera y se quedó mirando a Clara con una intensidad extraña, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No dijo nada, porque hacía meses que no decía nada, pero había algo en esa mirada que hizo que Clara sintiera que el pecho se le apretaba de una forma que no sabía explicar. Era la mirada de una niña que reconoce algo, no a una persona, sino una sensación. La sensación de quien cuida, de quien pone atención, de quien no se va a ir a mitad de la noche sin avisar. Tiberio miró a su hija y sintió un nudo en la garganta. Celina no se acercaba a nadie desde que Rosalía había muerto.
No a los vecinos que aparecieron los primeros días trayendo comida y palabras vacías. No a la vieja partera que intentó ayudar con el bebé. No a nadie. La niña se había cerrado como una puerta con cerrojo por dentro. Y Tiberio, que apenas podía lidiar con su propio dolor, no sabía qué llave usar para abrirla. Pero allí estaba su hija, de pie frente a aquella extraña de maleta raída, mirándola como si hubiera encontrado algo que andaba buscando. Se pasó la mano por la cara, frotándose los ojos cansados, y cuando volvió a hablar, la voz le salió un poco menos dura. Hay un cuartito en la parte de atrás de la casa. No es la gran cosa, solo un catre y una ventana. Puede quedarse esta noche, pero en la mañana, tempranito, es bueno que siga su camino. Clara agradeció con un asentimiento, la gratitud genuina asomándose en sus ojos, y Tiberio abrió la tranquera sin mirarla, como si el gesto ya le costara más de lo que quería admitir. El cuartito era exactamente lo que él había descrito, un catre de madera con un colchón delgado de paja. Una ventana pequeña, sin cortina, una silla con el respaldo roto en una esquina. Pero estaba seco, tenía techo, y después de días durmiendo a la orilla del camino, aquello parecía un palacio. Clara dejó la maleta en el suelo, se sentó en el catre y dejó que todo el cuerpo le doliera de una vez. Todos los dolores que había aguantado durante la caminata, los pies, la espalda, el hambre y el desamparo. Se quedó allí unos minutos, solo respirando, escuchando los sonidos de aquel rancho que no era suyo. El mugido de las vacas volviendo al corral, los grillos empezando a cantar, el viento meciendo las hojas de la huerta y el llanto del bebé, constante, insistente, cortando el silencio de la noche como una navaja fina. Clara cerró los ojos e intentó ignorarlo, porque aquello no era su problema, porque por la mañana se iría y ese llanto quedaría atrás, como todo lo demás que la vida le había quitado. Pero el llanto no paraba, y Clara conocía ese sonido. Lo conocía por el tipo, por el ritmo, por la insistencia. Era llanto de hambre, de un niño que no está siendo alimentado bien, de una pancita vacía pidiendo auxilio. Se quedó acostada en el catre casi una hora, dando vueltas de un lado a otro, la conciencia pesándole más que el cansancio. Escuchó pasos arrastrados dentro de la casa, escuchó el rechinar de una silla, escuchó la voz grave del hombre tratando de arrullar al bebé con un murmullo sin melodía. Y el llanto seguía, seguía y seguía. Cuando no aguantó más, Clara se levantó, se puso los botines y salió del cuartito hacia la puerta trasera de la casa. La cocina era un desorden silencioso. Ollas sucias apiladas en el fregadero de piedra, restos de comida endurecida en un plato sobre la mesa, el fogón de leña con brasas casi muertas, una cubeta de leche cubierta por un trapo percudido. Tiberio estaba sentado en una silla cerca de la ventana, con el bebé en brazos, tratando de meterle en la boca un trapo empapado en leche que el niño rechazaba con sacudidas de cabeza y un llanto redoblado. El hombre tenía los hombros encorvados por la derrota, esa postura de quien ya lo ha intentado todo y no sabe qué más hacer. Cuando vio a Clara parada en la puerta de la cocina, su rostro se endureció de vergüenza, la vergüenza de un hombre fuerte siendo visto en su debilidad más cruda. Clara no pidió permiso, no preguntó si podía ayudar, no esperó una invitación. Cruzó la cocina, se detuvo frente a él y extendió los brazos hacia el bebé con un gesto tranquilo y firme que no admitía rechazo. Tiberio dudó un instante. El orgullo y el instinto de protección luchando contra el cansancio y la desesperación. Pero el bebé berreaba. La noche era larga y él no dormía bien desde hacía meses. Le entregó al niño. Clara recibió al pequeño con la seguridad de quien ya había hecho eso muchas veces. Acomodó el cuerpecito tibio contra su pecho, apoyó la cabecita en su hombro y comenzó a mecerlo despacio, a un ritmo que había aprendido de su madre y que su cuerpo nunca había olvidado.
Luego fue a la cubeta de leche, verificó con el dedo si estaba agria, sintió que todavía servía y con la mano libre alcanzó una taza limpia en el estante. Calentó la leche en las brasas del fogón, la diluyó con un poco de agua tibia. Probó la temperatura en su muñeca y empapó un trapo limpio que encontró doblado sobre un baúl. Llevó el trapo húmedo de leche tibia a la boca del bebé, que esta vez aceptó, succionando con avidez, los ojitos apretados de alivio. El llanto se detuvo como si alguien hubiera cerrado una llave. El silencio que se hizo en esa cocina fue casi sagrado. Tiberio se quedó mirando a Clara alimentar a su hijo con una destreza que él no había logrado alcanzar en meses de intentos solitarios. Sintió la gratitud subirle por el pecho y mezclarse con un dolor antiguo, porque cada gesto correcto de esa mujer extraña era un recordatorio de todo lo que Rosalía habría hecho y que él no podía hacer. No dijo gracias, no dijo nada, simplemente se quedó allí sentado, las manos grandes y callosas apoyadas en las rodillas, viendo a su hijo calmarse en los brazos de alguien que había llegado hacía pocas horas y ya parecía entender lo que esa casa necesitaba. Cuando el bebé se durmió, Clara lo acostó en la cuna con cuidado, acomodó la cobijita sobre su pequeño cuerpo y se volteó hacia Tiberio. El viudo tenía los ojos rojos, pero el rostro duro como una piedra, porque los hombres de rancho no lloran frente a nadie, y mucho menos frente a una mujer desconocida. Clara no forzó ninguna conversación, solo dijo en voz baja para no despertar al bebé: «La leche tiene que estar tibia y bien diluida para un niño de esta edad. Un trapo limpio cada vez y necesita comer más seguido en porciones más pequeñas. Así es como se hace». Tiberio asintió con la cabeza sin poder hablar. Clara le deseó buenas noches y volvió al cuartito de atrás. Se acostó en el catre, apretó el rosario de su madre contra el pecho y se quedó escuchando el silencio que finalmente se había instalado en esa casa. Al otro lado de la pared, Tiberio seguía sentado en la misma silla, mirando la cuna donde su hijo dormía tranquilo por primera vez en semanas. Pensó en Rosalía, en la esposa que la fiebre se había llevado 6 meses atrás, tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de despedirse bien. Pensó en los días que siguieron, en la leche que se agriaba, en los pañales que no sabía cambiar, en la hija que dejó de hablar y en el bebé que no paraba de llorar. Y pensó en esa mujer de maleta raída que había llegado pidiendo un rincón para dormir, y en menos de una hora había hecho lo que él no había podido hacer en meses. No sintió esperanza, era demasiado pronto para eso. Solo sintió que por una noche el peso sobre sus hombros se había vuelto un poco menos imposible de cargar. Y tal vez, solo tal vez, eso ya era algo. En la puerta del cuarto, invisible en la oscuridad del pasillo, Celina estaba de pie, descalza, abrazando una almohada contra su pecho. La niña lo había escuchado todo. El llanto de su hermano deteniéndose, el silencio bueno que vino después, la voz mansa de esa mujer explicando lo de la leche, y por primera vez en muchos meses, Celina volvió a la cama sin llorar. Clara se despertó antes que el sol, como lo hacía desde niña. El cuerpo le dolía por el catre duro, pero la noche de sueño había sido la mejor en semanas, y eso ya era suficiente para darle fuerza a las piernas. Se levantó, se arregló el vestido, se recogió el cabello en un chongo rápido y fue hacia la puerta trasera. Había prometido irse temprano. Era el trato, era lo correcto, era lo que debía hacer. Pero cuando abrió la puerta y pisó el patio aún húmedo por el sereno, escuchó el llanto fino de Lorenzo que venía de la cocina y los pasos arrastrados de Tiberio, intentando resolver solo otra mañana imposible. Y junto con el llanto vino otro sonido, o más bien su ausencia, el silencio de Celina que Clara ya había aprendido a notar. La niña no lloraba, no llamaba, no pedía nada.
Simplemente existía, callada en un rincón, esperando que el mundo dejara de quitarle cosas. Clara se quedó parada en el patio un largo momento, la maleta en la mano, mirando el camino que se alejaba, y la puerta de la cocina de donde venían los sonidos de esa familia desmoronándose en cámara lenta. Pensó en el camino, en los pueblos desconocidos, en las puertas que se le cerrarían en la cara, como se habían cerrado antes. Pensó en la acusación injusta de robo, que todavía le ardía como una brasa en el pecho, y en la certeza de que el mundo no le había reservado ningún lugar a una muchacha sola, sin apellido y sin protección. Entonces pensó en el bebé que había dormido tranquilo en sus brazos la noche anterior, y en la niña de ojos grandes que se había acercado a la tranquera como quien reconoce algo perdido. Clara dejó la maleta en el suelo del cuartito, respiró hondo y entró en la cocina. Tiberio estaba de pie frente al fogón apagado, con el bebé en el brazo izquierdo y un cerillo en la mano derecha, tratando de encender la leña húmeda que se negaba a prender. La escena tenía algo de trágico y cómico a la vez. Ese hombre enorme y fuerte, derrotado por un fogón de leña y un bebé de 7 meses. Celina estaba sentada en la banca de la mesa, con los pies colgando en el aire, comiendo una rebanada de pan duro con la concentración silenciosa de quien aprendió a alimentarse sola. Cuando Clara entró, Tiberio levantó los ojos y la sorpresa en su rostro duró solo un segundo, antes de cerrarse en la expresión dura de siempre. Clara no explicó por qué no se había ido. No pidió quedarse un día más, no inventó excusas. Simplemente caminó hacia él. Tomó al bebé con ese gesto seguro que ya parecía familiar. Le hizo una seña para que se encargara del fuego y comenzó a arrullar a Lorenzo mientras miraba alrededor de la cocina, evaluando el tamaño de la tarea que tenía por delante. El fuego prendió al segundo intento, cuando Tiberio se concentró en eso sin tener que sostener a su hijo al mismo tiempo. Clara encontró harina de maíz en la alacena, huevos en una canasta sobre el mostrador, un poco de manteca en una olla de barro. En 20 minutos, la cocina olía a pan de elote horneándose y a café hirviendo. Y ese olor cambió algo en el aire de esa casa, como si las paredes recordaran de repente lo que era tener a alguien cuidando de las cosas. Tiberio comió sin hablar, masticando despacio, la mirada clavada en el plato, como si mirar a Clara fuera demasiado peligroso. Cuando terminó, se levantó, se puso el sombrero y se detuvo en la puerta. Se quedó de espaldas por unos segundos, la mano en el marco, luchando consigo mismo. Luego dijo, sin voltear, «Hay carne seca colgada y frijol en el saco. Si quiere hacer de almorzar, yo regreso al mediodía». Y salió al campo antes de que Clara pudiera responder cualquier cosa. Ese fue el primer día. No hubo una invitación formal, no hubo un acuerdo de palabras, no hubo nada que se pudiera llamar un trato. Clara simplemente se quedó, y Tiberio simplemente la dejó. Una noche se convirtió en un día en 2. Y cuando terminó la primera semana, ya existía una rutina que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban más de lo que querían admitir. Clara se levantaba temprano, encendía el fogón, preparaba el café y el desayuno, alimentaba a Lorenzo con leche tibia y diluida, le cambiaba los pañales, lo bañaba en la tina de aluminio con agua calentada en el fogón. Después lavaba los trastes, barría la casa, ponía la ropa a blanquear al sol, deshiervaba el patio, cocinaba el almuerzo. Tiberio salía al campo al amanecer y volvía para comer al mediodía. Luego salía de nuevo y regresaba al anochecer. Comía en silencio, agradecía con un gesto de cabeza y se retiraba a su cuarto. Las palabras entre ellos eran pocas y todas prácticas. Se acabó la sal. Necesito jabón. El niño durmió bien. Nada más, nada menos. Pero si Tiberio era un muro, Celina era una ventana.
La niña que no hablaba comenzó en los primeros días a seguir a Clara por la casa, como una sombra pequeña y descalza. No decía nada, solo se quedaba cerca, observando cada gesto con una atención que Clara sentía en la piel. Cuando Clara tendía la ropa en el tendedero, Celina le pasaba las pinzas. Cuando Clara pelaba verduras, la niña se sentaba a su lado y se quedaba mirando las cáscaras caer en la cubeta. Cuando Clara tarareaba bajito alguna canción que su madre le había enseñado, Celina inclinaba la cabeza y cerraba los ojos, como quien escucha algo que le hacía falta sin saber su nombre. Clara nunca forzó la conversación, nunca le pidió que hablara, nunca trató su silencio como un problema. Simplemente la incluía en todo con naturalidad, como si Celina siempre hubiera estado allí ayudando. Fue al 10º día que la casa comenzó a verse diferente. Clara había lavado todas las cortinas y las había vuelto a poner en las ventanas. Había tallado el piso de la sala con ceniza y agua caliente hasta que la madera se aclaró. Había arrancado la maleza que crecía entre las piedras del camino del porche y había plantado hierbabuena y albahaca en latas viejas alineadas en el borde del escalón. La cocina estaba organizada, cada olla en su lugar, el fogón limpio, la mesa siempre con mantel. La cuna de Lorenzo tenía sábanas frescas. La ropita del bebé estaba lavada y remendada, con puntadas tan pequeñas y firmes que parecían hechas por una costurera de oficio, porque eso era exactamente lo que Clara era antes de que todo se viniera abajo. Cuando Tiberio regresó del campo esa tarde y vio la casa, se detuvo en el patio un instante, como si se hubiera equivocado de rancho. No dijo nada, pero Clara notó que se tardó más de lo necesario mirando las cortinas limpias y las macetas de hierbas en el porche. Y cuando se sentó a cenar, su silencio tenía una cualidad diferente. Ya no era el silencio de quien se cierra por dolor. Era el silencio de quien no sabe cómo agradecer sin abrir una puerta que tiene miedo de abrir. Don Benito fue el primero en decir en voz alta lo que ya era visible. El viejo peón trabajaba en el rancho desde los tiempos del padre de Tiberio. Cuidaba del ganado y de las reparaciones, y tenía esa sabiduría callada de los hombres que han pasado la vida entera observando el mundo sin prisa por opinar. Pero esa mañana, mientras él y Tiberio reparaban la cerca del potrero norte, don Benito se quitó el sombrero, se rascó la cabeza canosa y soltó con la voz mansa de quien comenta sobre el clima. «La casa ya huele a comida otra vez, patrón. Hasta el niño dejó de llorar de noche. Esa es buena señal». Tiberio fingió que no escuchó y siguió martillando la estaca con una fuerza innecesaria. Don Benito no insistió, porque sabía que ciertas verdades necesitan tiempo para ser aceptadas por quienes las viven. La primera ida al pueblo ocurrió cuando se acabó la sal y el queroseno del quinqué estaba por terminarse. Tiberio tenía que ir y no podía dejar a los niños solos en el rancho. Así que por primera vez los 4 fueron juntos en la carreta. Clara se sentó atrás con los niños, Lorenzo en su regazo y Celina a su lado, y Tiberio guió al caballo en silencio por el camino de tierra. El pueblo era pequeño, no más de 40 casas alrededor de una iglesia de paredes blancas y una plaza con un crucifijo de madera en el centro. Todo el mundo conocía a Tiberio, todo el mundo sabía de la tragedia, la esposa bonita que se llevó la fiebre, el viudo que se encerró en su rancho con 2 hijos pequeños y rechazó la ayuda de todos. Entonces, cuando la carreta se detuvo frente a la tienda de don Arístides y la gente vio al viudo con una muchacha joven a su lado, sosteniendo a su bebé, el efecto fue inmediato. Clara sintió las miradas antes de escuchar los cuchicheos. Las mujeres en la puerta de la tienda dejaron de hablar y se quedaron observando con esa atención afilada que en los pueblos se disfraza de curiosidad, pero que en realidad es puro juicio.
Tiberio compró lo que necesitaba con la prisa de quien quiere irse lo más rápido posible, pero no fue lo suficientemente rápido. Doña Generosa, la esposa del sacristán, cruzó la plaza con pasos decididos y se paró frente a ellos con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Preguntó quién era la muchacha con una dulzura envenenada en la voz. Y Tiberio respondió, seco, que era una persona que ayudaba con los niños. Doña Generosa arqueó las cejas y lanzó una mirada a las otras mujeres que decía más que cualquier palabra. Y Clara sintió que la cara le ardía de vergüenza, no por ella misma, sino por Tiberio, porque sabía que ese tipo de miradas se pegaban a la reputación de un hombre y no se quitaban más. De regreso, la carreta avanzó en un silencio pesado. Clara quería decir algo, quería decir que entendía si él quería que ella se fuera para evitar problemas. Pero antes de que encontrara las palabras, Celina hizo algo que lo calló todo. La niña, que estaba sentada entre los dos en el banco de la carreta, se deslizó hacia el lado de Clara y recostó la cabeza en su brazo, cerrando los ojos. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero que cargaba el peso de meses de luto y soledad. Clara sintió un nudo en la garganta y pasó el brazo alrededor de la niña sin pensar. Tiberio vio aquello por el rabillo del ojo y desvió la mirada hacia el camino, con la mandíbula apretada, porque ese simple gesto de su hija había dicho lo que él no podía decir, que Clara ya era parte de todo aquello, quisieran o no. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara estaba lavando los trastes cuando escuchó los pasos de Tiberio, deteniéndose en la puerta de la cocina. Se quedó allí, recargado en el marco por un rato, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Clara siguió lavando, dándole su espacio, porque ya había aprendido que ese hombre necesitaba silencio antes de poder hablar. Cuando finalmente abrió la boca, la voz le salió baja y áspera como una lija. No hagas caso de lo que dicen en el pueblo. La gente habla de todo y de todos. Así es esto. Clara se secó las manos en el trapo de cocina y lo miró con cuidado. A mí no me importa lo que digan de mí, don Tiberio, pero no quiero causarle problemas a usted. Si es mejor que me vaya, yo entiendo. El silencio que siguió duró 5 latidos del corazón. Tiberio la miró, luego miró hacia el pasillo donde dormían los niños, y luego la miró de nuevo a ella. No es mejor, dijo, y la voz se le quebró a mitad de la frase de una forma que no esperaba. Carraspeó, enderezó el cuerpo y completó con la firmeza de quien toma una decisión. Usted se queda, los niños la necesitan. Y salió de la cocina antes de que Clara pudiera ver que sus ojos brillaban demasiado para la luz tenue del quinqué. Clara se quedó parada en la cocina vacía, el trapo de cocina apretado entre las manos, el corazón latiéndole fuerte. Él había dicho, los niños la necesitan, pero la forma en que lo había dicho, la forma en que la voz se le había quebrado y los ojos le habían brillado, decía algo más, algo que ni él mismo sabía todavía que estaba diciendo. Guardó los trastes, apagó el quinqué y se fue al cuartito de atrás. Se acostó en el catre y se quedó mirando el techo oscuro, escuchando a los grillos y el silencio bueno de una casa donde todos finalmente dormían en paz. Pensó en su madre, que siempre decía que Dios no explica los caminos, solo abre las puertas, y que aún no le toca tener el valor de entrar. Clara no sabía a dónde llevaba esa puerta, pero por primera vez en mucho tiempo no quería que se cerrara. Pasaron 2 semanas a este ritmo de rutina y silencios cargados, y el rancho fue cobrando vida de una manera que nadie comentaba en voz alta, pero que todos sentían. Don Benito silbaba mientras trabajaba, cosa que no hacía desde la muerte de Rosalía. El caballo parecía más gordo, las gallinas ponían más. El jardín alrededor de la casa comenzaba a florecer con las plantas que Clara trasplantaba del monte cuando iba a buscar leña.
Lorenzo había engordado visiblemente y ya no lloraba por las noches. Dormía de corrido hasta el amanecer y se despertaba con esos ruiditos contentos de bebé satisfecho que son el mejor sonido que una casa puede tener. Y Celina, la niña que había enmudecido de dolor, daba señales cada vez más claras de que algo dentro de ella se estaba descongelando. Le tomaba la mano a Clara cuando iban juntas a la huerta. Se sentaba en su regazo por la tarde, mientras Clara cosía. Sonreía a veces, una sonrisa fina y rápida que desaparecía antes de asentarse, como un pajarito que se posa y vuela enseguida. Pero todavía no hablaba, y Clara esperaba sin prisa, sin presión, porque entendía que ciertas palabras necesitan tiempo para encontrar el camino de regreso. Fue entonces que el polvo se levantó en el camino una tarde de martes y un carruaje tirado por 2 caballos bien cuidados se detuvo frente a la tranquera del rancho. Clara estaba en el patio tendiendo ropa y vio el vehículo antes que Tiberio, que trabajaba en el potrero. Del carruaje bajó un hombre de traje oscuro y sombrero de fieltro, zapatos lustrados que parecían absurdos en esa tierra roja, bigote recortado con vanidad y una sonrisa amplia que no coincidía con sus ojos calculadores. Miró a Clara con una mezcla de sorpresa y algo que a ella no le gustó. Un brillo evaluador, como de quien calcula el precio de todo lo que ve. El hombre se quitó el sombrero con un gesto exagerado de cordialidad y se presentó con voz alta y llena de sí mismo. Era Eugenio, el hermano mayor de Tiberio, y había venido de la ciudad para ver cómo estaban sus sobrinos. Clara sintió un escalofrío en la nuca que no tenía nada que ver con el viento. Había aprendido en la vida a reconocer a la gente peligrosa por la forma en que sonríe, y ese hombre sonreía demasiado. Eugenio entró en el rancho como quien entra en su propia propiedad. Pasó la tranquera sin esperar invitación, cruzó el patio con pasos largos y subió al porche como si conociera cada tabla del piso. Y de hecho, las conocía, porque había crecido allí antes de decidir que la vida en el campo era demasiado pequeña para las ambiciones que cargaba. Se había ido a la ciudad a los 18 años con una muda de ropa y la certeza de que merecía más que heredar la mitad de un rancho ganadero. Le dejó su parte a Tiberio por un puñado de dinero que gastó en menos de 2 años y se metió en el comercio, comprando y vendiendo lo que apareciera, desde telas hasta ganado flaco, desde tierras abandonadas hasta deudas ajenas. Había prosperado con el tipo de prosperidad que no da orgullo, la que viene de apretar a quien ya está apretado y lucrar con la desgracia de los otros. Pero nadie en el pueblo sabía los detalles, porque Eugenio vestía bien, hablaba bonito y tenía el don de parecer generoso mientras calculaba el cambio. Clara observó desde la puerta de la cocina mientras Eugenio se acomodaba en la silla del porche como si fuera el dueño, cruzando las piernas y encendiendo un cigarro de hoja con gestos estudiados. Tiberio llegó del potrero minutos después, avisado por don Benito que había visto el carruaje, y el encuentro de los 2 hermanos fue frío como agua de pozo. Tiberio se quitó el sombrero y se quedó de pie frente a su hermano sin sentarse, en una postura que Clara ya reconocía, la postura de quien levanta una cerca invisible a su alrededor. Eugenio abrió los brazos con esa sonrisa amplia y habló fuerte sobre la nostalgia, sobre la familia, sobre cómo era inadmisible que pasaran tanto tiempo sin verse. Tiberio escuchó todo con el rostro cerrado y respondió con pocas palabras, preguntando qué quería su hermano de verdad, porque los 2 se conocían demasiado bien para teatros. Eugenio no mostró sus cartas en esa primera visita. Dijo solo que se había enterado por conocidos del pueblo sobre la situación de Tiberio, el luto, los niños, la dificultad, y que había venido como un hermano preocupado para ofrecer ayuda. Pidió ver a sus sobrinos, y Clara
trajo a Lorenzo en brazos, limpio y sonriente, mientras Celina apareció en la puerta de la sala y se quedó parada allí, observando a su tío con esa desconfianza silenciosa que tienen los niños cuando sienten que algo no está bien. Eugenio tomó al bebé con una torpeza que demostraba falta de costumbre e hizo elogios exagerados. ¡Qué gordo! ¡Qué bonito! ¡Qué bien cuidado está! Luego miró a Clara con esa expresión evaluadora que ella ya había notado y preguntó con falsa inocencia quién era ella y qué hacía allí. Tiberio respondió antes de que Clara pudiera abrir la boca. Cuida de los niños y de la casa. Eugenio sonrió de una manera que no tenía nada de simpática y dijo que era bueno saber que su hermano había encontrado ayuda, que una muchacha bonita cuidando de un viudo era un asunto delicado, pero que él no estaba allí para juzgar. La frase era veneno envuelto en seda, y Clara sintió que la cara le ardía, pero no dijo nada porque había aprendido que ciertas batallas se pierden cuando se responde en el momento equivocado. Eugenio se quedó a almorzar. Comió con ganas, elogió la comida de Clara con una cortesía que parecía burla y se fue a media tarde, prometiendo volver pronto. Cuando el carruaje desapareció en la curva del camino, Tiberio se quedó parado en la tranquera por un largo rato, el rostro cargado de una preocupación que Clara no le había visto antes. Esa noche, mientras Clara lavaba los trastes de la cena, Tiberio entró en la cocina y se quedó recargado en el marco, como hacía cuando necesitaba decir algo difícil. Clara esperó, secando los platos despacio. Él comenzó a explicar sin que ella preguntara. Contó que Eugenio siempre había querido el rancho de vuelta, que ya había intentado comprar la propiedad 2 veces en los últimos años, ofreciendo cantidades miserables, que tenía deudas en la ciudad y que veía en esa tierra la solución a los problemas que él mismo había creado. Contó que su hermano era un hombre de medias palabras y planes retorcidos, y que esa visita de preocupación era el primer movimiento de una partida que Eugenio ya había planeado antes de salir de casa. Clara escuchó todo en silencio y después dijo solo: «No vino a ver a los niños, vino a ver si usted está lo suficientemente débil para ceder». Tiberio la miró sorprendido, porque era exactamente eso, y escucharlo de otra persona lo hacía más real y más peligroso. Asintió lentamente con la cabeza y salió de la cocina sin decir más. Pero Clara notó que sus hombros estaban un poco menos encorvados que cuando había entrado, como si compartir ese peso lo hubiera hecho un poco más ligero. Eugenio volvió 5 días después, y esta vez trajo compañía. Un hombre bajo, de lentes redondos y un portafolio de cuero, que se presentó como el licenciado Félix, abogado de negocios de la ciudad. Los dos llegaron a media mañana, cuando Tiberio estaba en el potrero y solo Clara estaba en la casa con los niños. Eugenio entró como la primera vez, sin ceremonia, y cuando Clara le dijo que Tiberio no estaba, él respondió que no había problema, que podía esperar, y se sentó en el porche con el abogado, como si estuviera en su propia sala. Clara les ofreció café porque la educación no permitía otra cosa, y se quedó en la cocina con el oído atento. Eugenio hablaba fuerte, sin importarle si lo escuchaban, o tal vez importándole precisamente por eso. Le decía al abogado que el rancho estaba en una situación precaria, que su hermano no se daba abasto, que los niños estaban siendo criados por una desconocida sin ninguna preparación. Clara sintió las manos temblar de rabia al oír aquello, porque ella sabía exactamente quién era, sabía lo que valía. Y los niños que dormían limpios y alimentados en el cuarto de al lado eran la prueba de todo lo que ese hombre fingía no ver. Cuando Tiberio llegó y vio el carruaje de su hermano, su rostro se oscureció como un cielo de tormenta. La conversación en el porche fue tensa, y Clara la escuchó desde la cocina mientras preparaba el almuerzo con Celina sentada a su lado, los ojos grandes fijos en la puerta,
como si la niña también sintiera el peligro. Eugenio presentó al abogado y fue directo al grano esta vez, sin la máscara de preocupación fraternal. Dijo que Tiberio estaba solo, sobrecargado, que el rancho se iba a venir abajo si seguía así, y que tenía una propuesta generosa. Compraría la propiedad por un valor que le permitiría a Tiberio mudarse a la ciudad con sus hijos y empezar de nuevo una vida más fácil. El abogado abrió el portafolio y sacó unos papeles que ya estaban redactados, como si la venta fuera cuestión de tiempo y no de voluntad. Tiberio miró los papeles, miró a su hermano y dijo con una calma que le costó cada gota de control que tenía en el cuerpo, que el rancho no estaba en venta, que no iba a estar en venta, y que Eugenio podía guardar sus papeles en el mismo lugar de donde los había sacado. Eugenio no se alteró. Sonrió esa sonrisa que Clara ya conocía y dijo que Tiberio debía pensarlo con cuidado, que criar a 2 hijos pequeños solo en un lugar aislado no era sensato, que los niños necesitaban escuela, médico, gente de familia cerca, no una muchacha cualquiera que apareció en el camino sin referencias. La última frase fue dicha lo suficientemente alto para que Clara la escuchara en la cocina, y la escuchó. Sintió cada palabra como una piedra lanzada al pecho, porque muchacha cualquiera, sin referencias, era la etiqueta que el mundo entero parecía querer pegarle desde que perdió a su madre y se quedó sola. Tiberio se levantó de la silla con un movimiento brusco que hizo retroceder a su hermano y dijo que la conversación había terminado, que Eugenio era bienvenido como hermano, pero que como comprador de tierras no volviera a pisar ese porche. Eugenio se fue con el abogado, pero antes de subir al carruaje, miró la casa con una mirada que prometía que aquello no había terminado. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó sentada en el catre del cuartito, el rosario de su madre entre los dedos, pensando que tal vez Eugenio tenía razón en una cosa, aunque fuera por los motivos equivocados. Ella era una desconocida, no tenía apellido, no tenía familia, no tenía ningún papel que probara que tenía derecho a estar allí. Si Eugenio llevaba eso ante el juez del distrito, si argumentaba que los niños estaban siendo criados por una extraña sin vínculo legal, Tiberio podría tener problemas serios. La idea de ser la causa de la ruina de ese hombre que le había abierto la puerta cuando nadie más lo hizo era insoportable. Por primera vez, desde que decidió quedarse, Clara pensó seriamente en irse. Pensó que tal vez lo mejor que podía hacer por esa familia era desaparecer antes de que su presencia causara más daño que ayuda. A la mañana siguiente, Clara se despertó antes que todos, como siempre, pero esta vez no fue directo a la cocina. Fue a su cuartito, sacó la maleta de debajo del catre y comenzó a guardar las pocas cosas que tenía. Las manos le temblaban y los ojos le ardían, pero no iba a llorar, porque llorar no resolvía nada y ya lo había decidido. Iba a preparar el café, alimentar a Lorenzo una última vez y salir por la tranquera antes de que Tiberio volviera del corral. Iba a dejar todo limpio y organizado. Iba a dejar la leche preparada para el bebé. Iba a dejar la comida del día lista en el fogón. Se iría bien, sin hacer drama, sin despedirse, porque una despedida lo haría todo más difícil. Y Clara no confiaba en su propia firmeza si tenía que mirar a los ojos de Celina y decirle adiós. Estaba cerrando la maleta cuando escuchó un sonido que la hizo soltar todo y correr. Era Celina, pero no era el silencio habitual de la niña. Era un quejido, un sonido de dolor que venía del cuarto de los niños. Clara entró al cuarto y encontró a Celina envuelta en la sábana con la cara roja, el cuerpo temblando de fiebre. La frente de la niña quemaba como una brasa cuando Clara le tocó con la mano, y sus ojos estaban vidriosos, sin enfocar,
de esa manera en que se ponen los niños cuando la fiebre sube demasiado rápido. Lorenzo dormía tranquilo en la cuna de al lado, ajeno a todo. Clara tomó a Celina en brazos, y la niña se aferró a ella con una fuerza desesperada, su cuerpecito ardiendo contra el pecho de Clara. Y en ese instante toda la idea de irse se evaporó como agua al sol. No existía maleta, no existía camino, no existía Eugenio, ni chismes, ni vergüenza. Solo existía esa niña enferma que la necesitaba, y Clara no iba a ir a ningún lado. Tiberio había salido al potrero antes del amanecer, y Clara mandó a don Benito a buscarlo mientras ella cuidaba de Celina. Preparó compresas de agua fría con vinagre, mojó paños y se los puso en la frente, en las muñecas y en los pies de la niña. Preparó un té de cedrón que encontró seco en un frasco de la despensa e intentó hacer que Celina bebiera poco a poco, con paciencia, una cucharada a la vez. La fiebre era alta y no cedía, y la niña temblaba en el regazo de Clara con ese temblor fino de un cuerpo pequeño luchando contra algo demasiado grande. Clara le cantó bajito, la misma canción de cuna que su madre le cantaba cuando ella misma se enfermaba, y apretó a Celina contra su pecho, tratando de pasarle por la piel el mensaje que las palabras no podían llevar. «Estoy aquí. No me voy a ir. No estás sola». Tiberio llegó corriendo del potrero sin sombrero, la camisa empapada de sudor, el miedo estampado en su rostro de una manera que Clara nunca había visto. Él era un hombre que escondía todo, que encerraba cada sentimiento detrás de una muralla de silencio y firmeza. Pero allí, frente a su hija ardiendo en fiebre, la muralla se derrumbó por completo. Quiso tomar a Celina en brazos, pero Clara le dijo con voz firme que la niña se estaba calmando y que moverla ahora sería peor. Dijo que necesitaban un médico, pero que la fiebre aún no había llegado al punto peligroso, y que lo más importante era mantener las compresas y tratar de bajar la temperatura antes que nada. Tiberio la miró con ojos de quien se aferra a una soga lanzada en medio de un río. Y por primera vez desde que se conocieron, Clara vio en ese hombre duro algo que nunca le había mostrado a nadie: el pavor absoluto de perder a alguien más. La noche fue larga, como solo las noches de vigilia saben ser. Clara y Tiberio se turnaron con las compresas, el té, los arrullos. Lorenzo se despertó con hambre a mitad de la madrugada y Clara lo alimentó con una mano mientras sostenía el paño húmedo en la frente de Celina con la otra. Y Tiberio se quedó mirando a esa mujer multiplicarse en cuidados y sintió que algo dentro de su pecho se agrietaba, no de dolor, sino de una emoción que ya no cabía en el espacio estrecho donde intentaba mantener todo guardado. Cerca de las 3 de la mañana, Celina tuvo un pico de fiebre que hizo que Clara contuviera la respiración. La niña se puso pálida, los labios secos, el cuerpecito flácido. Clara le pidió más agua fría a Tiberio y él salió tropezando en la oscuridad para buscarla en el pozo, las manos temblándole tanto que tiró la cubeta 2 veces antes de poder llenarla. Cuando volvió, Clara ya había desvestido a la niña y la había envuelto en paños mojados, y le cantaba tan bajito que era casi un susurro, y las lágrimas le corrían por la cara sin que se diera cuenta, porque toda la fuerza que tenía la estaba usando para mantener a Celina en el mundo. La fiebre comenzó a ceder cuando la primera claridad grisácea apareció en la ventana. Fue despacio, como una marea que se retira. Pero Clara sintió en la piel de la niña el cambio. Sintió el calor disminuyendo poco a poco. Sintió que el temblor se detenía. Sintió el cuerpecito finalmente relajarse contra el suyo. Celina abrió los ojos, todavía nublados por la fiebre, y miró a Clara con esa mirada que tienen los niños cuando despiertan de una pesadilla y encuentran a alguien seguro cerca. Clara le sonrió, una sonrisa cansada y mojada de lágrimas,
y le acarició el cabello pegado de sudor con una ternura que venía de un lugar tan profundo que no tenía nombre. Tiberio estaba sentado en el suelo al lado de la cama, la espalda recargada en la pared, el rostro destrozado de cansancio y miedo, y cuando vio a su hija abrir los ojos y mirar a Clara con esa mirada de reconocimiento y seguridad, lo supo. Supo, con la certeza que solo los momentos extremos traen, que esa mujer no era una visita, no era una ayuda temporal, no era nada pasajero. Esa mujer era la madre que sus hijos habían elegido. Y entonces sucedió. Celina, la niña que no había hablado en más de 6 meses, que había enmudecido el día en que su madre murió y que desde entonces se comunicaba solo con miradas, gestos y silencios, abrió la boca seca y dijo una palabra, una sola palabra, ronca y débil, casi inaudible en la quietud de esa madrugada. «Mamá», dijo, mirando a Clara, y repitió, como si necesitara asegurarse de que la palabra todavía funcionaba, de que todavía era capaz de pedir lo que más necesitaba. «¡Mamá!». El sonido atravesó la cocina como un rayo silencioso. Clara dejó de respirar. Tiberio levantó la cabeza de la pared y miró a su hija con los ojos desorbitados, porque esa era la primera palabra que escuchaba de la niña en meses y meses de silencio. Y la palabra no era papá, no era agua, no era ninguna otra cosa, era mamá, y era para Clara. Clara apretó a Celina contra su pecho y lloró. Lloró de una manera que no lloraba desde el día en que enterró a su propia madre, un llanto que venía del fondo del cuerpo y lo lavaba todo. El dolor, el miedo, la soledad, la vergüenza de no tener derecho sobre nada, porque en ese momento, con esa palabra, Celina le había dado lo que nadie más podía darle y nadie podía quitarle, el derecho a pertenecer. Tiberio se levantó del suelo despacio, las piernas entumecidas, el cuerpo entero doliéndole. Caminó hasta ellas y se quedó allí de pie, mirando a la mujer que sostenía a su hija con amor de madre verdadera, y sintió que la última pared dentro de él se estaba cayendo. La pared que había levantado cuando Rosalía murió, la pared que lo protegía de sentir demasiado, de necesitar demasiado, de perder demasiado. Caía ladrillo por ladrillo, y debajo de ella había algo que había olvidado que existía, algo que dolía y calentaba al mismo tiempo, algo que era demasiado grande para guardarlo y demasiado peligroso para decirlo en voz alta. Pero no dijo nada. Todavía no era el momento. Solo apoyó la mano en el hombro de Clara con una gentileza que ella nunca había recibido de él, y se quedó allí, la mano pesada y tibia sobre su hombro, mientras el sol nacía por la ventana y los bañaba a los tres de luz dorada, y por primera vez desde la muerte de Rosalía, esa casa se sintió completa de nuevo. Los días que siguieron a la noche de la fiebre fueron diferentes a todos los demás. Celina volvió a hablar despacio, como quien reaprende a caminar después de mucho tiempo parado. Empezó con palabras sueltas, agua, pan, Lorenzo, pronunciadas con la voz ronca de quien desenterraba sonidos guardados por meses en el fondo del pecho. Luego vinieron frases cortas, peticiones simples que hacían sonreír a Clara y que Tiberio desviara la mirada para esconder la emoción. La niña llamaba a Clara mamá, con la naturalidad de quien nunca la ha llamado de otra forma. Y cada vez que la palabra salía de esa boquita, Clara sentía algo tibio esparcirse por todo su cuerpo, una certeza que se iba afianzando como la raíz de un árbol viejo, que allí era donde debía estar, que esa familia era su familia, aunque ningún papel en el mundo lo dijera. Tiberio también había cambiado después de esa noche, de una manera que ni él mismo sabía explicar, y que tal vez ni siquiera notaba por completo. No era un cambio exterior,
No sonreía más, ni hablaba más que antes. Seguía siendo el hombre de pocas palabras y gestos contenidos que siempre había sido. Pero había algo en los detalles. Empezó a volver del campo un poco más temprano, a tiempo para ver a sus hijos despiertos. Empezó a quedarse en la cocina después de la cena, en lugar de retirarse a su cuarto, sentado en la silla cerca del fogón, mientras Clara arreglaba los trastes y Celina jugaba en el suelo con Lorenzo. Empezó a mirar a Clara cuando creía que ella no lo estaba viendo. Miradas largas que don Benito notaba desde el patio con una sonrisa discreta de hombre viejo que ya ha visto girar el mundo suficientes veces como para reconocer cuando dos personas se están enamorando antes que ellas mismas. Una tarde, Clara estaba en la huerta recogiendo naranjas con Celina, cuando la niña preguntó de repente por qué Clara no dormía en el cuarto grande con su papá, como lo hacía la otra mamá. La pregunta llegó inocente y devastadora, como solo las preguntas de los niños pueden ser. Y Clara sintió que toda la cara se le calentaba mientras buscaba palabras que tuvieran sentido para una niña de 5 años. Sin decir cosas que ella misma aún no tenía el valor de admitir. Dijo que cada persona tenía su cuartito y que todo estaba bien así. Y Celina aceptó encogiéndose de hombros y volvió a recoger naranjas. Pero la pregunta se quedó flotando en el aire, como ropa en el tendedero, visible para quien quisiera mirar. Fue en esa semana que Eugenio hizo su tercera y última visita. Llegó un sábado por la mañana, esta vez sin el carruaje elegante y sin el abogado. Vino a caballo solo, y había algo diferente en su postura, una urgencia, una rigidez en los hombros que delataba que las cosas no iban como las había planeado. Tiberio estaba en el corral, vacunando al ganado con don Benito, y Clara vio desde la ventana de la cocina cuando Eugenio amarró el caballo en la tranquera y entró al patio con pasos duros. Esta vez no sonrió, no se quitó el sombrero, no hizo cortesías falsas. Tocó en la puerta principal y cuando Clara abrió, pidió hablar con su hermano con una voz que había perdido toda la dulzura ensayada de las visitas anteriores. Clara mandó a Celina a llevar a Lorenzo al cuarto y fue a llamar a Tiberio. Lo que pasó en el porche esa mañana, Clara lo escuchó desde la cocina, porque las paredes de esa casa nunca guardaron ningún secreto. Eugenio estaba desesperado. Las deudas en la ciudad habían crecido más de lo que podía controlar, y los acreedores ya amenazaban con quitarle lo poco que tenía. Necesitaba dinero rápido, y el rancho de Tiberio era lo único de valor que podía convertir en moneda. Esta vez no vino con propuestas de compra, vino con exigencias. Dijo que tenía derecho legal sobre la mitad de esa propiedad porque era hijo del mismo padre, que la venta hecha años atrás no había sido registrada en el notario como debía, y que si Tiberio no negociaba por las buenas, llevaría el caso ante el juez. La voz de Eugenio subía con cada frase, y con ella subía la rabia de un hombre que siempre creyó que merecía más de lo que tuvo, y que culpaba al mundo entero de su propia ruina. Tiberio escuchó todo en silencio, y cuando su hermano terminó, el silencio continuó por un tiempo que debió parecerle eterno a Eugenio. Después Tiberio habló, y Clara nunca le había escuchado esa voz. No era rabia, no era frialdad, era algo más fuerte, una firmeza que venía de un lugar profundo, del lugar donde un hombre guarda las cosas por las que está dispuesto a luchar hasta el final. Dijo que la venta se había hecho frente a testigos, que don Domingo y don Benito estaban presentes ese día y firmarían lo que fuera necesario. Dijo que el rancho era la herencia de sus hijos y que ningún juez en el mundo le quitaría el techo a 2 niños para pagar deudas de juego y mala administración. Y dijo, por primera vez en voz alta y frente a otra persona, que ese rancho era el hogar de la mujer que cuidaba de sus hijos como una madre verdadera y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su hermano de sangre,
destruyera lo que ella había ayudado a reconstruir. Eugenio se quedó callado un instante, midiendo a su hermano con ojos entrecerrados. Luego soltó una risa amarga y dijo que Tiberio estaba ciego, que se había dejado embrujar por una vagabunda, que apareció en el camino y se metió en su casa como una oportunista. La palabra atravesó la pared de la cocina y golpeó a Clara en el pecho como una bala. Cerró los ojos y apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero antes de que pudiera sentir algo más que el dolor, escuchó el sonido de una silla siendo arrastrada con violencia y la voz de Tiberio saliendo de un lugar que ella no conocía, grave y peligrosa como un trueno antes de la tormenta. Le dijo a su hermano que se levantara y se fuera, y que si algún día repetía esa palabra refiriéndose a Clara, fuera hermano o no, Tiberio no respondería por sus actos. Eugenio debió ver algo en los ojos de su hermano que lo convenció de que no era una amenaza vacía, porque se levantó, retrocedió 2 pasos y salió del porche sin decir más. Montó su caballo y partió por el camino levantando polvo, y algo en la forma en que se alejó encorvado sobre la silla, disminuido, decía que no volvería, que la partida había terminado. Cuando Tiberio entró en la cocina, encontró a Clara de pie en el mismo lugar, las manos todavía apretando la mesa, el rostro mojado de lágrimas silenciosas. Él se detuvo en la puerta y los dos se miraron por un largo momento, cargado de todo lo que habían vivido juntos en esas semanas. Las noches de vigilia, los silencios pesados, las miradas robadas, las palabras tragadas. Tiberio cruzó la cocina en 3 pasos largos e hizo lo único que tenía sentido en ese momento. Jaló a Clara hacia él para darle un abrazo. No fue un abrazo gentil ni cuidadoso. Fue el abrazo de quien se aferra a lo que tiene miedo de perder. Fuerte y apretado, y medio torpe, porque Tiberio no había abrazado a nadie en tanto tiempo que su cuerpo casi había olvidado cómo se hacía. Clara se aferró a él y lloró contra su pecho ancho, y él se quedó allí sosteniéndola, una mano en su espalda y la otra en su nuca, sintiendo su cuerpo temblar y sintiendo su propia muralla derrumbarse de una vez, piedra por piedra, hasta que no quedó nada entre ellos más que la verdad cruda, que se necesitaban el uno al otro de una manera que ninguno de los dos había pedido, pero que la vida había decidido por ellos. Tiberio no era hombre de declaraciones. No sabía dar discursos bonitos ni encontrar palabras que encajaran con el tamaño de lo que sentía. Así que, cuando se separó del abrazo y sostuvo el rostro de Clara entre sus manos grandes y callosas, lo que dijo fue simple y directo, como todo en él. No quiero que te vayas nunca más. No quiero que te quedes como una ayudante. No quiero que te quedes por obligación. Quiero que te quedes como mi esposa. Quiero que seas la madre de mis hijos de verdad, en el papel, en el nombre, ante Dios y ante todo el mundo. Y quiero esto no porque necesite a alguien que cuide la casa, sino porque en algún momento, entre el primer café que hiciste y la noche en que salvaste a mi hija, yo empecé a sentir otra vez, y lo que siento es por ti. Clara lo miró con los ojos lavados por el llanto y vio allí todo lo que necesitaba ver. No era el rostro de un hombre apasionado como en las novelas. Era el rostro de un hombre honesto que le estaba ofreciendo lo que tenía, con las cicatrices y los pedazos rotos y el valor que le quedaba después de haber perdido casi todo. Y era más que suficiente, era todo. Clara dijo que sí con la cabeza antes de poder decirlo con la voz, porque la voz la tenía atrapada en un nudo de felicidad y miedo y alivio que necesitó unos segundos para deshacerse. Cuando finalmente habló, dijo solo, me quedo para siempre. La boda fue 3 semanas después, una mañana de septiembre, con el cielo tan azul que parecía pintado. La ceremonia tuvo lugar en la iglesita del pueblo, pequeña y sencilla como todo en esa región.
No hubo vestido de encaje, ni banda de música, ni una mesa de dulces interminable. Clara usó un vestido azul claro que ella misma cosió con la tela que Tiberio trajo del pueblo, cortado y hilvanado en las noches después de que los niños se dormían, con puntadas firmes, de quien aprendió el oficio de la mejor costurera que conoció en su vida. Tiberio se puso el traje oscuro que usaba los días de mercado, cepillado y planchado por Clara la víspera, y parecía otro hombre con la barba afeitada y el cabello peinado hacia atrás, más joven, menos agobiado, como si el peso de los últimos meses se le hubiera levantado de los hombros de una vez. El padre era viejo y conocía a Tiberio desde niño, y habló con palabras simples sobre los nuevos comienzos, sobre el valor de abrir el corazón después de haber sufrido, sobre cómo el amor verdadero a veces no llega montado en un caballo blanco, sino a pie, con una maleta raída, pidiendo solo un rincón para pasar la noche. Clara sintió un nudo en la garganta cuando escuchó eso, y miró a Tiberio, que la miraba con esos ojos oscuros que finalmente habían perdido la sombra de tristeza que cargaban desde el día en que se conocieron. Celina estaba en la primera fila con Lorenzo en el regazo de don Benito a su lado. Y cuando el padre preguntó si alguien tenía algo en contra de esa unión, la niña dijo bien alto y claro para que toda la iglesia la escuchara: «Ella es mi mamá». Algunas mujeres rieron, otras se limpiaron las lágrimas, y doña Generosa, la misma que había cuchicheado en el mercado semanas antes, bajó la mirada con una vergüenza que tal vez, solo tal vez, era sincera. Los meses que vinieron después de la boda trajeron el tipo de felicidad que no necesita grandes acontecimientos para existir. Era la felicidad de la rutina, del café caliente por la mañana, de los niños corriendo por el patio, de la ropa secándose en el tendedero, de la cena en familia con el fogón crepitando. Clara asumió la casa como la dueña de verdad, y el rancho respondió a ese cuidado como la tierra responde a la lluvia después de una larga sequía. Tiberio trabajó con una energía renovada que don Benito no le veía desde sus tiempos de soltero. Arregló cercas que llevaban años cayéndose, amplió el potrero, compró algunas cabezas de ganado más con el dinero de la buena cosecha. Por las noches, los dos se sentaban en el porche después de acostar a los niños, a veces conversando sobre el día, sobre los planes para la siembra, sobre el futuro de los hijos, y a veces en silencio, simplemente sintiendo la presencia del otro como si eso bastara. Y bastaba. Celina floreció como una flor que finalmente recibe sol. Volvió a hablar con la charla saludable de una niña de su edad. Seguía a Clara a todos lados, haciendo preguntas sobre todo. Aprendió a coser con una aguja gruesa en un retazo de tela y exhibía cada puntada chueca con el orgullo de quien ha hecho una obra maestra. Lorenzo dio sus primeros pasos una tarde de octubre. Soltó la mano de Clara y caminó tambaleándose 4 pasos hasta Tiberio, que lo atrapó en el aire con un grito de alegría que asustó a las gallinas del patio. Y una noche de verano, cuando el calor era tanto que la familia cenó en el porche con las ventanas abiertas y los grillos dando serenata, Clara tomó la mano de Tiberio por debajo de la mesa y le dijo en voz baja que iba a necesitar coser ropita pequeña de nuevo. Tiberio tardó un instante en entender, y cuando entendió, la sonrisa que se dibujó en su rostro fue la más grande que Clara le había visto a ese hombre. Una sonrisa que le ocupaba toda la cara y que transformaba cada línea de expresión marcada por el dolor en una marca de alegría. El bebé nació una madrugada de otoño, cuando las hojas de la huerta comenzaban a amarillear y el aire olía a tierra mojada. Era una niña de cabello oscuro como el de Clara y ojos que prometían ser claros como los de su padre. La llamaron Aurora,
porque Tiberio dijo que ella era la prueba de que después de la noche más oscura siempre llega un amanecer. Y Clara pensó que era el nombre más bonito que había escuchado. Celina sostuvo a su hermanita con un cuidado exagerado de hermana mayor y dijo que le iba a enseñar a coser cuando creciera. Lorenzo miró a la bebé con la desconfianza cómica de quien hasta ayer era el más pequeño, y de repente había perdido su puesto. Don Benito, que observaba todo desde la puerta con el sombrero en la mano, sorbió por la nariz y refunfuñó que le estaba dando el sereno. Pero todo el mundo sabía que era mentira. Los años fueron pasando como pasan en el campo, despacio y deprisa al mismo tiempo, marcados por las estaciones, las cosechas y los logros de cada hijo. Celina creció alta y parlanchina, con la inteligencia viva de la madre que no conoció y la determinación práctica de la madre que eligió. Aprendió a leer con el padre del pueblo y se convirtió en la maestra de la escuela que abrieron años después en la región, enseñando a los hijos de los rancheros y de los peones con la misma paciencia que Clara había usado para enseñarle a coser. Lorenzo se pareció a su padre en el cuerpo y en el carácter. Creció fuerte y callado, y aprendió el trabajo del campo con la seriedad de quien sabe que la tierra es herencia y responsabilidad. Se casó joven con una buena muchacha del pueblo vecino y se quedó trabajando en el rancho al lado de Tiberio, los dos juntos en el potrero por la mañana temprano, como si fueran el reflejo uno del otro en edades diferentes. Aurora, la más pequeña, heredó de Clara el don de la costura y de Tiberio la terquedad, y creció inventando cosas, bordando patrones que nadie había visto antes, soñando con la ciudad grande sin perder nunca el olor a tierra y a naranjo que traía en el cabello. El rancho prosperó a lo largo de los años, de una manera que Tiberio nunca imaginó posible en los tiempos en que creía que su vida se había acabado. La casa fue remodelada y ampliada, ganó cuartos nuevos y un porche ancho que daba a todo el valle, desde donde se veía el atardecer pintar los cerros de naranja y rosa cada tarde. El rebaño creció, la huerta dio frutos que se vendían en el mercado del pueblo con fama de ser los mejores de la región. Y el huerto de Clara alimentaba no solo a la familia, sino también a los vecinos que aparecían en días de fiesta. Eugenio nunca más volvió. Supieron por terceros que se había ido a la costa a probar suerte de nuevo y que nunca encontró la riqueza que buscaba. Porque la riqueza de verdad ya la había tenido y la había dejado escapar cuando cambió un rancho por ambición. Una tarde de otoño, muchos años después, cuando el cabello de Tiberio ya tenía más canas que negrura, y las manos de Clara tenían arrugas de tanto trabajo y tanto cariño, los dos estaban sentados en el porche nuevo, mirando el sol meterse como hacían casi todas las tardes desde que se casaron. Los niños ya no eran niños. La casa estaba llena de nietos que corrían por el patio con la misma energía que Celina y Lorenzo habían tenido un día. Clara tenía la cabeza recargada en el hombro de su esposo y las manos entrelazadas con las de él. Y el silencio entre ellos era de esos que solo existen entre personas, que ya se han dicho todo lo que necesitaban decir, y ahora solo necesitan estar juntas. Tiberio, dijo ella de repente, la voz mansa de quien jala un hilo de un recuerdo antiguo. ¿Te acuerdas de lo que te dije ese primer día en la tranquera? Él se rió bajito. Esa risa rara que Clara había aprendido a provocar a lo largo de los años. Que si me acuerdo, pediste un rincón para pasar la noche y el Señor te dijo que esto no era una posada. Los dos se rieron juntos y el sonido se mezcló con el ruido de los nietos jugando en el patio y con el canto de los pájaros volviendo a sus nidos en la huerta. Tiberio le apretó la mano y se puso serio de una manera que no era triste, era simplemente profunda.
Le agradezco a Dios todos los días por no haberte echado esa noche. Le agradezco a Celina que te miró diferente. Le agradezco a Lorenzo que dejó de llorar en tus brazos. Te agradezco por cada mañana que me desperté y olía café y supe que estabas aquí. Clara levantó la cabeza de su hombro y miró a su esposo, a su rostro marcado por el sol y por el tiempo, a los ojos que un día habían estado vacíos de todo y que ahora rebosaban de una paz que tardó años en construirse. «Yo solo pedí un rincón para pasar la noche», dijo ella, «y tú me diste la vida entera». Tiberio le besó la frente con la ternura lenta de quien no tiene prisa, porque sabe que el tiempo que tiene es suficiente, y se quedaron allí con las manos entrelazadas, los corazones en paz, mientras el sol se metía una vez más sobre el rancho que había sido el escenario de tanto dolor y de tanto renacer, pintándolo todo de oro, como si el cielo entero estuviera diciendo que esa historia, nacida de una petición humilde en una tranquera vieja, había valido cada lágrima, cada miedo, cada noche en vela, cada palabra difícil y cada silencio necesario. Porque al final, mi gente, así es como funciona el amor verdadero. No llega listo ni perfecto. Llega disfrazado de necesidad, de cansancio, de una mano extendida en la oscuridad. Y solo quien tiene el valor de abrir la puerta descubre que del otro lado estaba esperando exactamente lo que el corazón necesitaba. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al contarla, deja tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Relatos del Rancho y comparte en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó? ¿Fue cuando Clara dijo la frase del título? ¿Fue cuando Celina la llamó mamá por primera vez? ¿O fue la propuesta de matrimonio de Tiberio? Cuéntame. Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, a veces, todo lo que necesitamos para empezar de nuevo es un rincón para pasar la noche y alguien que tenga el valor de abrir la puerta. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga tu vida, así como bendijo la de Tiberio y Clara. Vayan con Dios.